Bueno, vamos a ver, el día de hoy vamos a ver calcio. Muy bien. Bueno, y de las alteraciones de calcio, obviamente las que corresponden estrictamente a la parte de endocrinología, o lo que vamos a realizar para el curso de ustedes, es la parte para tiroides, ¿sale? Entonces, esto es lo que vamos a hablar rápidamente, un poquito del metabolismo del calcio y del fósforo, hablar de la hormona paratiroidea, del hiperpara y del hipoparatiroidismo. Entonces, ¿cuál es la cantidad de calcio que hay en el cuerpo humano? ¿De 8 a 10? Depende de qué. Están todos hipocalcémicos. Son de 1000 a 1200 gramos. ¿Sale? La cantidad. Una cosa es la cantidad en sangre, y la otra es la cantidad en el cuerpo. ¿Vale? Entonces, de 1000 a 1200 gramos. Ahora, ¿qué porcentaje de ese calcio que está ahí, o del que tenemos en el cuerpo, está en el esqueleto? 99. Muy bien, 99%. ¿Vale? 99% está depositado en el hueso. Bien, ¿qué porcentaje va a estar unido a proteínas? Pues de uno que todo. Uno. Ah. 41%. ¿Va? Tienes 99% que va a estar fijado o que va a estar depositado en el hueso, pero el que anda circulando, ¿qué porcentaje se está aplicando a proteínas? Que es el 41%. ¿Qué porcentaje no está ionizado? 9%. ¿Y qué porcentaje está ionizado? El resto. 50%. Bien. ¿Cuál es la fórmula para el calcio clorhídrico? Para el calcio clorhídrico. Cuando ustedes vean calcio, también tenemos que ver que ese calcio que está Es el medido reportado, por el. ese calcio que te están reportando sea real. Por 4. Por 4. Ahí está el 4, pero es lo único que me dijiste. Calcio corregido es igual al calcio medido, es decir, el calcio que te están reportando, más lo que sería albúmina menos 4 por 0.8. Acuérdate que siempre lo tienes que ajustar en base al albúmina. Entonces, cuando ustedes hagan determinaciones de calcio, si no hay un reporte de albúmina, no saben si ese calcio es real. Si hay hipoalbuminemia, va a haber una hipocalcemia facticia. Entonces tu calcio va a estar bajo porque la albúmina está baja. Por eso es que lo tienes que corregir. ¿Sale? Bien. ¿Cuál es el requerimiento de calcio de nosotros? 20. 30. 10 a 20. De 30 a 50. ¿Qué? Microgramos. De 800, bueno, Miligramos. de 800 a 1000 miligramos al día. Ese es tu requerimiento. ¿Sale? Eso es tu aporte, eso es lo que tú necesitas como adulto. ¿Sale? Bien. ¿Y cuál es la absorción neta de calcio al día? ¿La cual? Absorción. Todas. ¿Cuál? 200 miligramos son los que se absorben. ¿En dónde se lleva a cabo el movimiento transcelular de calcio? En el duodeno. Mucho del examen es calcio.
la 1,25 hidroxivitamina D. Claro, colecalciferol, ¿no? ¿Cuál es la función? Transforma de. Participa en la transferencia de calcio luminal a través de la membrana en borde de cepillas al enterocito, lo que hace que realmente entre, o sea, participa en la absorción de calcio a nivel del intestino. ¿Sale? Entonces tiene mucho que ver con esa parte. ¿Y qué promedio se excreta en la orina? El 1%. De 160 a 200 miligramos en 24 horas. Eso también lo tienen que saber, porque cuando ustedes tengan a un paciente con hipocalcemia, lo que tendremos que ver es cómo se está excretando, si es que hay una pérdida a nivel renal o qué otra cosa está sucediendo. Entonces ustedes tendrían que saber cuánto va a ser lo normal de calcio en la orina y por qué mecanismo la PTH incrementa el calcio. Tiene varios. Uno de los mecanismos es que aumenta el aclaramiento del fosfato renal y va a generar una inactivación del receptor sensible al calcio. Entonces, esos son los mecanismos por los cuales va a aumentar el calcio. ¿Sale? Entonces, la PTH a nivel renal lo que va a condicionar es hipercalcemia e hipofosfatemia. Eso es muy interesante porque ustedes cuando ven a un paciente que tiene calcio elevado y que tiene fosfato bajo, es como un dato indirecto de un hiperparo renal. Entonces ya lo que tendrían que ver es medir PTH. La PTH ante una hipercalcemia, si quien tiene que ver con la regulación de calcio es la PTH, si hay una elevación de calcio automáticamente o en condiciones fisiológicas, la PTH se tiene que suprimir. ¿Vale? Si la PTH está normal en un paciente con hipercalcemia, ese calcio depende del PTH. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí. Ahorita se los explico con. Ahí está mi duda. Entonces, nuevamente, tienes una ingesta oral de calcio, ya quedamos que es aproximadamente 20 miligramos al día, de los cuales quedamos que hay una absorción lenta de 200 miligramos, que estás excretando prácticamente lo que se está perdiendo 800 miligramos por excremento, por heces o a nivel intestinal, y que tienes una excreción de 200 miligramos a nivel renal. En donde tienes aquí un calcio que va a entrar a los tejidos, pero ves ahí como realmente hay un intercambio, o sea, parte del tejido de calcio que se está depositando también que sería en el hueso. Entonces, las vías intestinales para la absorción de calcio son básicamente estas, cuatro que ustedes ven aquí. Una es la absorción transcelular de calcio, la otra es una transferencia de calcio hacia el enterocito, que es en donde va a participar precisamente la vitamina D. ¿Sale? Otro sería un movimiento transitosólico de calcio, que ahí tienen que ver otras proteínas como es la carbonina y la calvinina. Y finalmente la exclusión de calcio hasta el lecho capilar, en donde pues básicamente tiene que ver con bombas o intercambiadores de sodio-calcio. Lo importante es recordar muy bien la parte de la 1,25 hidroxivitamina D. Ahora, ¿qué factores van a influir en que realmente tengas una adecuada absorción de calcio? Si te fijas, las proteínas incrementan la absorción, grasas, carbohidratos, ya vimos que la vitamina D también. Ahí tienes otras como son en obesidad, en el hiperparo primario, en el embarazo. De hecho, en el embarazo aumenta el requerimiento de calcio. ¿Saben? Los estrógenos y los probióticos también, que te generan una disminución en la absorción, y uno es la edad. Ustedes recuerdan, hace rato les preguntaba cuál era como el requerimiento de calcio en un adulto, y quedamos que eran de 800 a 1000 miligramos. Bueno, en el caso después de los 50 años, se ha observado que va disminuyendo la absorción intestinal de calcio. Por lo tanto, el aporte tendría que ser mayor, hasta 1200 miligramos. Esa es una de las situaciones o de las medidas preventivas que uno debería de tomar. Cuando tú das un aporte de calcio a un adulto mayor, le dejas un aporte mayor al requerido. ¿Sabe por qué? Porque ya sabes que se va a absorber menos. Cuando hay osteopenia o hay osteoporosis, pues tú das también aporte de calcio. ¿Sale?
deficiencia de vitamina D obviamente va a generar que tengas menos absorción. El exceso de glucocorticoides, como ya vieron Cushing, ya vieron que una de las manifestaciones de Cushing es precisamente tener osteoporosis. Y el mecanismo es que los glucocorticoides disminuyen la absorción intestinal de calcio, ¿sale? En el hipoparatiroidismo también, en la enfermedad celíaca, pacientes con cirugía bariátrica, ellos a los que les hacen cirugía posabsortiva tampoco tienen una buena absorción de calcio, ¿sale? Creo que éramos los más importantes. Entonces, vean ustedes aquí las recomendaciones dietéticas para el calcio. El aporte o lo que tú vas a estar recomendando va a depender de la edad del paciente. Ustedes, por ejemplo, ahí de 0 a 6 meses, prácticamente son 200 miligramos. Vean ya, por ejemplo, de 9 a 13 años, ya aumenta ese aporte hasta 1300, que se va a mantener hasta los 18. Luego baja un poquito de 19 a 50 años, pero va como a partir de los 51 a 70, ya vamos hablando de un incremento en el aporte hasta 1200 miligramos. ¿Sale? Al día. Y hay otro que participa también, otro componente importante que participa en el metabolismo del fósforo, que es el factor de crecimiento de fibroblastos tipo 23. Este factor de crecimiento de fibroblastos 23 fue un papel bien importante en el calcio y fósforo tienen que ir más o menos como de la mano. Pero vean aquí la participación de GT23 a nivel renal, tanto en el túbulo proximal como en el túbulo distal, ¿sale? Y entonces hay como dos vías metabólicas, una en la cual está participando precisamente FGF23, en donde el resultado final va a ser disminución, participa en la disminución en la síntesis de 1,25 hidroxivitamina D y de 1,alfa hidroxilasa, que la unidad de hidroxilasa es la que hace la conversión de la vitamina D, ¿sale? Y por otra parte, también a nivel distal va a participar disminuyendo la excreción de calcio. Tiene otra participación también en paratiroides, y en paratiroides disminuye la secreción de PTH y tiene que ver con la disminución también en la mineralización del hueso. Entonces, ya cuando más o menos revisamos rápidamente cómo se absorbe, cómo se excreta, quién es la glándula, las paratiroides, ustedes saben que tenemos 4 glándulas, ¿sale? Y estas 4 glándulitas lo que van a producir es la paratormona o la PTH, que tiene 84 aminoácidos y que está producida en las células principales. Algo bien importante es que, por ejemplo, solamente el 20% de la PTH que se está midiendo es una PTH intacta. Entonces, cuando ustedes pidan en el laboratorio, pidan PTH intacta, no pidan los fragmentos. Ese es el 80%. Y así se solicita. PTH intacta o PTH completa. No fragmentos, porque los fragmentos corresponden al 80% de lo que va a haber en la circulación. ¿Cuáles son sus principales funciones? A nivel renal, favorece la reabsorción de calcio, aumenta la 1,25 hidroxivitamina D y entonces, por lo tanto, eso de una manera secundaria a nivel intestinal va a incrementar la absorción de calcio y favorece la excreción de fósforo, ¿sale? Hay fosfaturia cuando hay un incremento de PTH. Y a nivel del hueso lo que va a hacer es estimular la resorción ósea e incrementar también lo que sería calcio y fósforo. Entonces, vean aquí el primer escenario. Es una mujer de 45 años de edad, sin antecedentes familiares de importancia, refiere estreñimiento, astenia, anemia, dolor articular, tiene una albúmina de 4 con un calcio de 12 y una creatinina de 1. Aquí tienen un perfil tiroideo que está normal y aquí atribuirían los síntomas de Marisol. Este caso está interesante porque de entrada, si les quito los laboratorios y ustedes nada más ven a Marisol con estreñimiento, astenia, anemia y dolor articular, pues pensando en alguna cuestión endocrinológica podrían
¿Cómo están los demás de laboratorio que tienen? ¿Qué tienen? ¿Cómo? Tiene hipocalcemia. Levante la mano los que dicen que tiene hipocalcemia. Nada más uno. Entonces, los demás que dicen que tienen. ¿Cuánto es lo normal de calcio en sangre? Ya no en el cuerpo, en sangre. De 7 a 10. O de 8 a 10. ¿Vale? Pero aquí tiene 12. La paciente tiene hipercalcemia. ¿Sale? Con una albumina normal. Entonces, ¿a qué se atribuye? Pues precisamente la hipercalcemia te da también esos síntomas. Entonces, abusados porque tanto hipercalcemia, la hipocalcemia es más escandalosa, pero la hipercalcemia no tanto. Entonces, en la hipercalcemia puedes tener ese tipo de manifestaciones. Y uno podría pensar un chorro de cosas antes que pensar en calcio. Cuando te dicen estreñimiento, astenia y anemia, hasta uno podría pensar en depresión, uno podría pensar en un síndrome de intestino irritable, el dolor articular, hasta en una fibromialgia, si quieres acompañarlo de astenia y de anemia, y ya si te gira mucho la rata, te piensas en un hipotiroidismo, pero casi nunca vas a pensar en calcio. Entonces, abusados, porque hay muchos pacientes que tienen hipercalcemias de este tipo, hasta con 11, y que van a andar cansados todo el tiempo, tienen esta sintomatología que no es muy específica y que uno tendría que buscar cómo está también el calcio. ¿Vale? Entonces, vean aquí cuál es el cuadro clínico ante un caso de hipercalcemia, no tanto del hiperpara, porque hasta este momento no hemos documentado como tal un hiperparatiroidismo inverso. Lo único que sabemos que tiene es que su calcio está elevado, que está joven, que es mujer y que tiene un calcio elevado. Pero vean aquí el cuadro clásico, el cuadro clínico clásico de una hipercalcemia. Hay fatigabilidad y hay debilidad y hay miopatía proximal. ¿Saben? En los neurocognitivos puede haber depresión, ansiedad, psicosis, disfunción cognitiva y letargia. Desde el punto de vista gastrointestinal, los pacientes pueden tener anorexia, pueden tener náusea, pueden tener vómito y uno podría pensar también hasta en enfermedades diabéticas. Y obviamente pues es lo que te está traduciendo. ¿Por qué? Si tienes más calcio, hay menos liberación de fugas, ¿sabes? Y en estreñimiento, dolor epigástrico. Y a nivel de hueso, ya cuando hablamos específicamente de un hiperparatiroidismo, lo que tenemos es la osteitis quística, puede haber osteoporosis o puede haber nefrolitiasis. ¿Estás? Y esto va a estar en relación al grado de hipercalcemia y al tiempo de exposición que tenga tu paciente. Entonces, si ya vimos que Marisol tiene un calcio alto, ya sabemos que tiene hipercalcemia. Ahora que sí, tienes que ponerle el apellido a esa hipercalcemia, porque finalmente hipercalcemia es pues algo sindromático. Puedes tener hipercalcemia por muchas razones. Pero lo primero, si recordamos las primeras diapositivas, y tiene que ver con la regulación de calcio, pH, ¿vale? Entonces tú dices, bueno, ¿qué será lo que está condicionando la hipercalcemia? Que haya un incremento en la absorción, porque también la vitamina D está aumentada, etc. O sea, es realmente PTH que me está generando esta bronca. Y entonces fíjate, cuando tú tienes hipercalcemia, efectivamente lo primero que tienes que hacer, cuando ya estás hipercalcemia, bueno, el calcio de albúmina ya te comentaste que efectivamente está elevado. Y entonces mides PTH. Puedes tener dos situaciones. Que la PTH te salga baja. Y si la PTH te sale baja, quiere decir que esa hipercalcemia es independiente de PTH. ¿Sale? No depende de paratiroides. Por lo tanto, ahí tienes que medir ahora una proteína relacionada a PTH, que hay una proteína que se parece. Pero ahí estaríamos hablando, cuando es una hipercalcemia independiente de PTH, podrías estar diciendo que la hipercalcemia sería como un síndrome paraneoplásico. Entonces hay hipercalcemias malignas por ciertos tumores. Los tumores
un simulador así muy típico de un hiperparatiroidismo primario es el mieloma múltiple. Mieloma múltiple se caracteriza porque también acompaña o va acompañado de hipercalcemia. Tienes debilidad y también tienes lesiones en hueso muy características, pero se parecen muchísimo a las del hiperparaprimario. Y la otra, pues también pueden presentarse en mujeres jóvenes. Entonces, ahí lo que te marca la diferencia hacia dónde vas a dirigir tu ruta diagnóstica es la PTH. Si te sale baja, ya olvídate de las paratiroides, no tiene nada que ver y empiezas a buscar otras causas. Si la PTH está normal, pues no está normal porque ante una hipercalcemia debería estar suprimida. Entonces, si está normal, quiere decir que no hay esa retroalimentación. El calcio va y a través del receptor de calcio que está medido en la paratiroides te avisa que se está elevando y entonces PTH tiene que bajar. Pero si no se baja, quiere decir que hay un automatismo en la paratiroides. ¿Sale? Algo está generando o algo está pasando en la paratiroides que no se regula, no le hace caso al calcio. Entonces eso se llama como anormalmente normal. ¿De acuerdo? O la otra es que efectivamente la tengas elevada, que va a ocurrir hasta en un 75 o un 80% de los casos. Y ahí pues vas a ver que tienes hipercalcemia, que tienes hipocalciuria y puede ser que tu paciente tenga realmente un hiperparaprimario. ¿Sale? Son las tres posibilidades: hiperparaprimario, hipercalcemia hipocalciúrica familiar o hipercalcemia inducida por litio. ¿Sale? Abajito les puse ahí cuánto es lo normal de PTH. ¿Sabes? ¿Cómo se llama? Los presentadoristas podrían igual generar un tipo de No. Entonces vean que el hiperparatiroidismo pues es una alteración que resulta de una secreción autónoma, ¿sale?, de hormona paratiroidea. Si tenemos 4 glándulas, puede ser que una sea la que esté funcionando de más, las otras 3 estén normales, o puede ser que las 4 estén funcionando de más. Entonces, cuando hablamos de hiperparatiroidismo primario, puede ser por una enoma, puede ser también por una hiperplasia. Entonces, vean aquí en quién es más frecuente. Es más frecuente en mujeres, entre 50 y 65, una relación 3:1 con respecto a los hombres, pero se puede presentar también en una etapa más temprana. El diagnóstico bioquímico de un hiperparaprimario es que tienes hipercalcemia, la PTH está elevada o normal, hay hipofosfatemia. Esas tres así siempre van de la mano. Hipercalcemia, hipofosfatemia y una PTH que no esté suprimida. Puede o no existir deficiencia de vitamina D, puede haber acidosis metabólica y obviamente pues osteoporosis en la parte distal del antebrazo, o puede ser, esto también tiene características. El paciente que tiene un hiperparaprimario habitualmente columna y cadera están respetados. Columna y cadera no se van a desmineralizar, pero por ejemplo antebrazos, ahí es cuando, ahí por ejemplo la densitometría sí te sirve para ver cómo está antebrazo, la densitometría del antebrazo en un hiperparaprimario. Como un estudio epidemiológico para buscar osteoporosis, la densitometría del antebrazo o la densitometría del talón no te sirve, porque solamente te sirve cuando es un hiperparaprimario o algo relacionado con un hiperparaprimario. La osteoporosis, comúnmente que no está asociada a hiperpara, va a afectar con el cadera. Cuando ven ustedes esas campañas que te dicen de densitometría gratis y que te llevan una parte para que pongas pies, bien. Y aquí ustedes tienen, por ejemplo, algo que es muy característico del hiperparatiroidismo primario. Pregunta de examen. La osteitis fibrosa quística es algo bien característico del hiperparaprimario. ¿Sale? Ven ahí desmineralización, puede haber desmineralización con engrosamiento trabecular, puede haber la parte de la pérdida de las últimas falanges, eso que se ve medio deshilachado, ¿sale? Los osteoclastomas o los tumores pardos, toda esa parte de acá, ver cómo esto está completamente perdida la antena cortical. ¿Eso implica formar pardo? Ajá.
Puede haber incluso fracturas patológicas. Y en cráneo puede simular mucho la imagen de sal y pimienta, que es característica también del mieloma múltiple. Entonces aquí hemos tenido pacientes en los que les hacemos una serie ósea completa por un hiperpara primario, y es cuenta que tú ves cráneo y se ve igualito al mieloma múltiple. Por eso te digo que tienes que hacer determinación de PPH. De hecho, ha habido pacientes que llegan con hipercalcemia y con una fractura patológica y con una serie ósea y se les va. O sea, no le miden PTH y le hacen función de médula ósea para ver el mieloma múltiple. Y ahí se siguen sobre esa ruta hasta que de repente alguien dice: ¿y cómo está la PTH? Los vas a tratar diferente. Entonces ven aquí cómo tienes precisamente esta lesión, esta pérdida del tercio distante de las falanges. Esto está perdido aquí, ¿sale? Que es bien característico. Ve aquí esta lesión, ¿sale? Eso es lo que ustedes tendrían que buscar. Vemos también aquí, por ejemplo, fíjate cómo ya se perdió incluso parte de la clavícula, ¿sí? Doctor, ¿y todas estas manifestaciones se presentan después de cuánto tiempo o luego? Obviamente eso te traduce ya en hipercalcemia crónica. Nada más que acuérdate que comenté que el cuadro clínico es, pues, no es nada específico. Sobre todo cuando nada más hablas, por ejemplo, de estreñimiento, de astenia, de anemia, dolor muscular. O sea, son pacientes que a veces ya fueron vistos por muchos médicos, que nadie les midió calcio, que les han dado vitaminas, que les han dado alimentación, que les mandan por depresión, etc. Y que caen, pero ya cuando llegan con esto es porque cayeron a urgencias por una fractura. O sea, en el momento en que obviamente toman la radiografía para ver la fractura, pues resulta que ese hueso se ve completamente desmineralizado. Y ahí es cuando te dicen: a ver, espérate, ¿qué está pasando? Y empiezan a hacer una búsqueda. Pero eso ya es como la etapa en la que no te deberían de llegar. Hay cambios electrocardiográficos en relación a calcio, sí, puede haber crecimiento del tubero izquierdo, bloqueo AV de primer grado, puede haber un acortamiento del glúteo, ¿sale? Entonces, hay algo que también se llama hiperparatiroidismo primario asintomático. Y eso ocurre cuando las concentraciones de calcio no son tan altas. Si lo normal quedamos que es hasta 10, hay pacientes que llegan con 10.5 o con 11. Y con 11 a veces no quedan tantos síntomas. Y entonces resulta que ellos tienen con esa hipercalcemia crónica. Y fíjate cómo los síntomas pues, son realmente muy específicos. Porque puedes tener fatiga, puede haber debilidad, puede haber falta de memoria. Pero no es tan marcado. O sea, son pacientes que de repente llegan y te dicen: es que me siento cansado desde hace un buen rato y nomás no la levanto, ¿no? Puede haber poliuria, polidipsia, dolor articular, etc. Ahora sí, ¿cuál es la causa del hiperparatiroidismo primario? Les dije que si teníamos 4 glándulas, en ocasiones estas glándulas, una de ellas es la que se hace un tumor, se hace un adenoma y es la que agrega automatismo. Pero puede ser que las 4 estén crecidas. Entonces el adenoma paratiroideo, que nada más está incluyendo a una de las glándulas, es la causa del hiperpara primario en el 85% de los casos. Entonces ustedes ya documentaron que hay calcio alto, ya vieron que la PTH está normal o alta, y sino que es una deficiencia de hueso hiperpara primario. Y ahora, por epidemiología, tú tendrías que decir: lo más seguro es que sea un adenoma, en el 85%. ¿Sale? Las hiperplasias van a ocurrir en el otro 5 o 15%, hasta un 20% de los casos. Un hiperparatiroidismo primario pudiera estar asociado a otras enfermedades, ¿sí? Como cuál, a una neoplasia endócrina tipo 1. Entonces, cuando tú te encuentras un hiperpara primario, también tienes que interrogar si hay familiares con algún tipo de otro tipo de tumores. Y lo que compone a la neoplasia endocrina múltiple tipo 1 es adenoma de hipófisis, ¿vale? Entonces, en ocasiones, también en esos mismos pacientes tienes que checar que no tengan prolactinemia. Que los productores, los más frecuentes son los prolactinomas, pero de todos los adenomas de hipófisis, los que más frecuentemente acompañan
tienes que corroborar también esa parte, ¿sale? Y el otro serían tumores pancreáticos, ese tercer componente. Entonces, la neoplasia endocrina múltiple se compone por tumores pancreáticos, tumores de hipófisis y por el hiperparatíneo. ¿Va? El carcinoma paratiroideo es el menos frecuente, 1%. Y entonces vemos aquí ya prácticamente cuándo sospecharías un carcinoma paratiroideo. Pues cuando tengas un hiperparatiroidismo severo, cuando las manifestaciones sean muy altas o tengas una hipercalcemia también bastante importante y que sea una hipercalcemia recurrente, está en un 50% de los casos. ¿Vale? Esto es lo que les había comentado de la neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Les dije que estaba compuesta por tumores de hipófisis, de paratiroides y de páncreas, que el 95 al 100% van a desarrollar el paratiroidismo. Se presentan entre la segunda y la tercera década de la vida. Y habitualmente cuando van a, bueno, puede haber también que se acompañen de hiperplasia en las glándulas. Y la neoplasia endocrina múltiple tipo 2 también se acompaña de un hiperparatiroidismo, nada más que aquí lo que va casi siempre a la mano es el carcinoma medular de tiroides y el feocromocitoma. Y tienen los NET2 tienen hiperparatiroidismo primario, están en un 20%. Ok, entonces quedamos que regresamos con Marisol, que tiene 45 años, vimos la sintomatología, esto ya se los había bien presentado, y tiene una PTH de 90. ¿Vale? Después de esto quedamos que tenemos que buscar la PTH. Su PTH está elevada. Y entonces, bueno, pues ya sabes que tendrías que ahora ir a buscar la lesión. Quedamos que el 85% son adenomas. Por lo tanto, lo que haces es un ultrasonido de cuello. ¿Sale? Esa es una posibilidad, es como uno de los métodos que puedes utilizar que está más accesible. ¿Ves? No es caro, no es invasivo. La otra sería hacer un ultrasonido transoperatorio para localización o preoperatorio, pero no va a localizar ectópias. Entonces, ¿qué es lo que habitualmente hacemos? Tú pides el ultrasonido de cuello para buscar paratiroides. Si ahí no encontraron nada sin el ultrasonido, dicen, ¿sabes qué? No se observa ninguna paratiroides grande. Ya no te metes a la parte del transoperatorio ni del postoperatorio. Lo que tienes que hacer es un estudio de medicina nuclear. Y lo que haces es un gamma-grama con tecnesio 99-estamina. Y lo que hace el gamma-grama es buscar, ahora sí, en todas las partes, si hay alguna paratiroides, porque también puede haber paratiroides ectópicas. Y hay paratiroides en mediastino. Entonces puede ser que tengas 5 o 6, hay personas que tienen hasta 8 paratiroides y que resulta que la que se aceleró no son las de cuello. ¿Saben? El estudio te sirve para localizar exactamente en dónde está la glándula que está funcionando más. Fíjate, tiene una sensibilidad del 90% para un adenoma único. Puedes ver dobles, puedes ver hiperplasias, ¿sale? Tienen la ventaja de que localiza las glándulas ectópicas. Esto para eso pues ya vas a necesitar referir a tu paciente a un centro médico en donde tenga medicina nuclear, porque si no, no lo vas a poder hacer. ¿Qué te corresponde a ti como médico de primer contacto en determinado momento? Es recordar cuál es la sintomatología del hipercalcemia y que obviamente paciente que te llegue por astenia, por adinamia, por estreñimiento, por depresión o debilidad emocional, dentro de los estudios de laboratorio que tengas que pedir también piden calcio y albúmina para que puedas hacer tu cálculo. Si el calcio te sale elevado y todavía tienes posibilidad de donde tú estés en tu servicio social de medir PTH, pues mides el PTH. Y ya con eso prácticamente tendrías diagnóstico. Es decir, es una hipercalcemia independiente de PTH o es una hipercalcemia dependiente de PTH. ¿Qué haces ahí? Ya lo refieres, el tratamiento va a ser quirúrgico. En el caso de una adenoma, ya no te va a tocar. O tendrás, si no, ok, tienes ultrasonido de cuello y todavía quieres entrar, pides el ultrasonido de cuello.
No se le observó nada, ahora sí lo vas a tener que referir porque lo vas a referir de medicina nuclear. Entonces vean que el tratamiento pues es hacer una paratiroidectomía. Si es el adenoma, ¿sale? Finalmente le van a quedar otras 3 glándulas que van a participar en el metabolismo del calcio. Entonces ese paciente no va a tener hipocalcemias, porque nada más está quitando lo que está funcionando bien. ¿Sale? ¿Cómo? Sí, es una hiperplasia aproximada. Sí, es de esperar porque vas a generar un hipoparatidismo positivo. Doctor, y por ejemplo, el ejemplo que di ahorita de que a veces hay el mediastino, También. ahí se quitarían todas, o sea, No, vas por el adenoma. activas. Tú vas por el que esté captando más. O sea, haz de cuenta que cuando hay un adenoma, se capta todo el tecnecio y las demás glándulas se van a ver como más opacas. Entonces tú dices, ok, ya encontré la bola. Incluso cuando tienes en cuello, tienes las 4 glandulitas y se ve más marcado el adenoma y las otras 3 les roba el medio, el tecnecio. Entonces se ven como menos pintadas. Entonces, ok, la superior derecha es la que tengo que quitar. Igual cuando se pinta el mediastino, se vamos a ver cómo se pinta el mediastino. Las otras las dejan en paz, porque lo que tú quieres quitar es el tumor que está funcionando de más y no quieres dejar a tu paciente hipocalcémico. Tienes la ventaja de que tienes 3 glándulas funcionando. Cuando hay una hiperplasia, quitas todas y de esas que están crecidas, una tercera parte la vuelves a implantar. ¿Para qué? Para que se encargue de regular el calcio. ¿Y si es carcinoma también? No, ahí no. No, porque De la que tiene más, le vas a la que extirpas y quitas, digamos que quitas 3,5 en lugar de 4. Para que esa media que dejas sea suficiente para mantener la norma calcémica. Entonces fíjate que la paratiroidectomía te da curación hasta en el 95% de los casos. Complicaciones. Pues en el cuello tienes varias estructuras que son importantes. Y estas complicaciones son muy similares a las que se dan también en la cirugía de tiroides. Le puedes pegar al anillo recurrente. Si te fijas ahí, puedes tener parálisis de cuerdas vocales hasta en el 1%. O puedes tener un hipoparatiroidismo permanente. Resulta que te llevas las 4. ¿Sale? Son más frecuentes, obviamente, pues el cirujano opera menos. Entonces, siempre que se opere cuello, tiene que ser en centros especializados, en donde realmente existen cirujanos que están operando constantemente tiroides. ¿Sería un otorrinolaringólogo? No. ¿Qué? No son cirujanos de cabeza y cuello. Bueno, cirugía de cabeza y cuello. Así, pero no lo termino. Más pueden quitar los cirujanos oncólogos. Y en caso de la electrónica, daríamos, seríamos en las ectópicas vas por la ectópica, que está funcionando de más. Te digo, habitualmente la localización más frecuente es mediastina, pero lo pudieras tener en otro sitio y pues vas por esa bola. ¿Vale? Entonces, ¿qué se hace también como otra medida cuando tú estás resecando el adenoma? Es medir la PTH transquirúrgica, porque eso te va dando que la pauta de tu cirugía va bien. Y entonces, fíjate que tienes una reducción del 50% de lo que tenías de PTH después de 10 minutos de que le quitaste el adenoma. Entonces, están resecando, se puede que están cirujando y luego toman una muestra de sangre y dicen, vete a medir PTH para ver cómo va. Ok, tenías 90 de PTH, como en el caso que les presenté. A ver, ya tienes 50, ¿no? Y dices, ok, vamos bien. Parece que sí le pegaste, claro. Ahora, ese procedimiento pues va a ser más confiable cuando tú tienes solamente un adenoma. Hay algunos hiperparatiroidismos que han sido bastante complejos. Aquí hemos tenido pacientes, por ejemplo, que les resecan cuello, les quitan el adenoma, empieza a bajar la PTH y luego 48 horas después empieza a ver. Y el calcio también. Entonces, quité la que estaba pintando. Y resulta que no, resulta que tienen otras que están súper funcionando.
hay pacientes en los que de repente el cirujano dice, no, mejor no voy a meter envolturas, y hacen resección de todo, o sea, hacen cuenta que se llevan todo. Y ponen el implante y de todos modos se va. Y a veces es que no estaba el problema ahí, sino que tenían una en mediastino o tienen otra en otro lugar que es que tendrían que ir al hospital. ¿Sale? El 50% del basal a los 10 minutos. Bien. ¿Cuándo haces exploración bilateral de cuello? Cuando estás pensando que sea una neoplasia endócrina múltiple, porque esa se asocia mucho a hiperplasia, o si el hiperparatiroidismo es en una persona más joven. Entre más joven, lo más seguro es que no sea una adenoma, sino que sea una hiperplasia, entonces es lo que estás buscando ahí que no sea. ¿Sale? Fíjate lo que te decía. Si tienes hiperplasia, haces paratiroidectomía de 3 glándulas y media. ¿Sale? Tienes 4, te llevas 3 y media, y lo que haces es que la otra mitad la vas a poner en el antebrazo. Haces un autotransplante. Le dejas en el antebrazo para que siga jalando. Hay una complicación importante que tienes que tomar en cuenta en el hiperparatiroidismo. Entre más elevado esté el calcio, una vez que tú quitas las paratiroides, ahora el hueso está como precisamente necesitado de calcio. Y entonces puedes llegar a presentar algo que se llama síndrome de hueso hambriento. Ese síndrome de hueso hambriento, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Que tengas un tumor grande, más de 5 centímetros, que los niveles preoperatorios de PTH estén muy elevados, la hipercalcemia, datos de osteoitis fibrosa quística o la edad mayor de 60 años. Y entonces hay en lo que tu paciente es llevado a cirugía, porque tu paciente no se opera de urgencia. En ocasiones, por ejemplo, tú ya haces el diagnóstico, ya tienes bien ubicado todo, le hablas a cirugía de cabeza y cuello y te dice lo opero en un mes, porque no tengo espacio. Tú tendrías que utilizar ciertas medidas para que ese calcio no se mantenga tan alto, porque si no, ese calcio va a seguir generando daño. Y algo que va a dañar mucho es que no te puedes generar nefrocalcinosis. Vas a hacer una enfermedad renal, ¿sale? ¿Qué tienes que evitar? Pues evitar la hipercalcemia. ¿Qué vas a hacer? Paciente lo tienes que estar hidratado. ¿Vale? Mucha agua para que no se le vea tanto calcio. Tienes que evitar diuréticos, evitar inmovilización prolongada. El calcio en la dieta ese se mantiene normal, ese no se restringe. Y bueno, pues he visto que, por ejemplo, algo que te podría mejorar la densidad mineral ósea serían pues, los tratamientos como son moduladores selectivos de receptores de estrógeno, que se ocupan también para la osteoporosis. En ocasiones, el ácido zolerónico, que es un bifosfonato, te puede ayudar también para frenar un poquito la parte de la hipercalcemia. Pero es una medida temporal, no te va a aguantar mucho tiempo. Eso nada más es como algo en lo que se presenta el procedimiento quirúrgico. ¿Sale? ¿Cuáles son las indicaciones para cirugía? Y en los asintomáticos, ¿te acuerdas que había dicho que hay unos que tienen 10.5, 11 y pues, realmente no hay tanto problema? ¿Cuándo lo operarías? Uno, cuando en la densitometría tengas un T-score menos de 2.5 en columna, cadera y cuello. ¿Sale? Cuando a nivel renal tengas una depuración ya afectada, cuando ya hay compromiso renal, cuando tu tasa de filtrados por menos a 60 o cuando tu calcio urinario es mayor a 400. Se puede ver que hasta 200, ¿no? Si más de 400 ya. O cuando tienes nefrolitiasis o nefrocalcinosis, aunque tu calcio esté en 11, ese paciente va a ser positivo. Y la otra es la edad en personas jóvenes. Ahora, el hipoparatiroidismo, ahora vamos a la parte opuesta, vimos hiperpar, ahora vamos con el hipopar.
¿Por qué podrías tener un hipoparatiroidismo primario? Uno es que hay una falla en la función de las glándulas paratiroides, ¿sale? O que no se formaron bien, o algo está generando que no produzcan PTH suficiente. ¿Cómo tendrías que hacer un diagnóstico diferencial de un hipoparatiroidismo? Porque con el hipoparatiroidismo también hay algo que se llama pseudo-hipoparatiroidismo. El hipoparatiroidismo verdadero son pacientes que vas a tener ahora con hipocalcemia. Entonces, tiene calcio bajo y lo lógico es que si tu calcio está bajo, la PTH tendría que estar alta, ¿sale? Entonces aquí tienes una PTH que está normal o que está baja. Tienes una excreción urinaria de calcio que está elevada, ¿sale? Tienes bajo remodelamiento óseo y la masa ósea también está afectada a nivel lumbar. Cuando hablas de un pseudo hipoparatiroidismo, cuando la PTH está elevada, pero tu excreción de calcio urinario está baja, ¿sale? Y que la respuesta ósea está intacta, o sea, ahí no hay problema. Ajá, pero tienes hipocalcemia. Entonces vamos a ver ahora manifestaciones clínicas de un hipoparatiroidismo primario o funcional y que tienen que ver con hipocalcemia. Entonces en la hipocalcemia les dije que era más escandalosa y es porque la hipocalcemia te genera tetania, ¿vale? Se acuerdan que hay datos como son el profesor 8 que no son patognomónicos de calcio, se pueden presentar en estas alteraciones. Ajá, pero pues también te hablan de hipocalcemia. Irritabilidad neuromuscular. Hay pacientes que tienen crisis convulsivas y que todo el mundo les anda buscando epilepsia o alguna otra cosa y lo que tienen es hipocalcemia. Aquí nos han llegado casos como este, en donde ya tienes calcificación de los ganglios basales y esa calcificación de ganglios basales es por una hipocalcemia de hace muchísimo tiempo, ¿vale? Es bien característico. La tetania, el incremento de la presión intracraneal, la parte de las cataratas, también hacen cataratas en los pacientes con hipocalcemia y bueno, las manifestaciones cardiovasculares. Puede ser también por destrucción de las glándulas paratiroides. Y bueno, pues una de las causas muy frecuentes de hipoparatiroidismo pues es el hipoparatiroidismo post-quirúrgico, sobre todo después de una cirugía de tiroides. Entonces es algo bien común en un paciente que tiene cáncer de tiroides, que tiene que hacer resección total, es que se lleven los paratiroides. Aunque teóricamente las deberían de conservar, la verdad es que casi se conservan. ¿Sale? Y el otro, a diferencia, por ejemplo, cuando hablamos de neoplasias que se asocian a la hipercalcemia, aquí son síndromes poliglandulares. Y los síndromes poliglandulares te hablan de deficiencia glandular. Entonces, el poliglandular tipo 1 es un síndrome que se presenta más en etapas tempranas, se presenta más desde la infancia. Y una de las manifestaciones primarias del síndrome poliglandular tipo 1 es la candidiasis mucocutánea. Y luego viene la primera deficiencia glandular, sería el hipoparatiroidismo. ¿Sale? Ustedes ven ahí, tiene que ver con un gen, que es el gen AILE, y los pacientes tienen hipoparatiroidismo, pueden llegar a tener también insuficiencia adrenal y la candidiasis mucocutánea. Esta es la triada clásica del poliglandular tipo 1. La candidiasis mucocutánea es la primera manifestación clínica. Pero la primera deficiencia hormonal es el hipopara, que aparece en los primeros 10 años. Después aparece insuficiencia adrenal, ¿sale? Es insuficiencia suprarrenal primaria. ¿Cuál sería el tratamiento ya de la hipocalcemia? Bueno, pues si tu calcio es menor a 7 miligramos, pues tienes que darlo por infusión. Entonces utilizas gluconato de calcio, ¿sale? Por vía endovenosa. Y son a 1 o 2 gramos diluidos en 50 mililitros de dextrosa, ¿sale? Al 50%. Eso lo pasas en 10 minutos. Tienes que estar monitoreando también. ¿Por qué? Porque tanto la hipocalcemia como la hipercalcemia van a tener alteraciones del ritmo.
Entonces tú tienes que vigilar que no vayas a tener ningún problema. Esto lo puedes pasar en 10 minutos y dejas una infusión continua que va a la dosis de 0.5 a 1.5 miligramos por kilogramo por hora. ¿Sale? Eso es lo que vas a dejar para que el paciente recupere. Si nada más le das el bodo, ese paciente no va a recuperar nada y lo vas a tener como falsemia. El mantenimiento, una vez que ya tu paciente lo normalizaste, entonces haces el cambio de monitorado y le vas a dejar una dosis recomendada de calcio que puede ser de 500 a 1000 miligramos 2 o 3 veces al día y le dejas también calcitriol. ¿Sale? ¿El calcio? ¿Y la diabetes? ¿Pero qué? O sea, el calcio con la insulina, la pregunta es. No, porque no, o sea, realmente no tiene nada que ver. O sea, puedes tener diabetes con hipoparatiroidismo celular. Es parte de los poliglandulares. O sea, no necesariamente pues. El otro componente sería la diabetes tipo 1, porque son enfermedades autoinmunes de los poliglandulares. ¿Sale? Pero no, diabetes no tiene nada que ver con. Tú le puedes pasar gluconato, no se modifica eso. Entonces veamos aquí, ¿qué vamos a concluir? Sospechar hiperparatiroidismo primario con cistitis, fracturas patológicas o acuérdate de ese síntoma inespecífico. ¿Sale? Recordar que los síntomas de hipercalcemia son inespecíficos. En atención primaria lo más importante es diagnosticarlo y derivarlo. Ya te lo que en el hipoparaprimario ese es menos frecuente, pero cuando aparece pues siempre hay que valorar también cómo están las otras glándulas. ¿Sale? Dudas que tengan así súper sencillitas. En el hiperpara, las lesiones que se generan como radiológicas, hay una reversión después del tratamiento y vuelven a ser normal. Sí, sí, el hueso se empieza a recuperar. ¿Por qué? Porque ya no tienes esa parte de aumento en la absorción, y ahora ya vas a empezar a utilizar muy bien el calcio y lo vas a empezar a depositar. ¿Y qué tan común es que pase el del hueso aumento? ¿Qué es qué? ¿Qué tan común es que pase lo del hueso aumento después de la? Sí, cuando tienes un hiperparatiroidismo ya muy avanzado. Entonces, en ocasiones lo que haces es dar vitamina D, dar aporte de calcio, que elementos que se la cirugía, para que no te vaya a dar un bajón, porque si no haces unas hipocalcemias marca perro, porque todo el calcio lo va a querer jalar el hueso. ¿También lo que para? ¿Cuál? ¿De verdad? Sí, de verdad es otro factor de riesgo para No, yo creo que para la hipercalcemia se daba algo para glicotrogenar los hidratas, y aquí lo que ocupamos más frecuentemente son bifosfonatos, ácido soledrónico, que hacen para. Eso hasta que. Por lo menos sí, la ventaja con el ácido soledrónico es la duración que tiene el efecto, entonces se lo puedes pasar viendo venosa, lo hidratas y ese efecto te aguanta hasta un año, pero no tiene como, te está frenando como que le pegue tanto al hueso. Solo es como. Es algo paliativo en lo que lo opera. Nada más es una dosis y ya, ¿no? Sí. ¿Algo más? ¿No? Un descanso y ahorita les digo si viene el doctor Peralta o si les doy algo de su. De repasito.